Hoy te voy a hablar sobre un ejercicio que te puede ayudar mucho en tu escritura. No importa si eres un escritor avanzado o novato. Esto te puede funcionar para eliminar el bloqueo creativo, o tal vez te funcione como un método de inspiración para una nueva historia o simplemente para ordenar tus ideas para alguna historia que ya tengas en mente. Este ejercicio se trata básicamente de un esquema o boceto de 9 pasos para elaborar una historia y que seguro te puede funcionar como método para la creación de historias. Solo recuerda algo, y como siempre lo digo, en la escritura no existen las fórmulas secretas, así que no veas esto como una fórmula que haya que seguir al pie de la letra. Simplemente es una herramienta de 9 pasos que yo te explico, pero que tú puedes utilizar solamente lo que a ti te funcione para tu historia. Quizás solo uno o dos pasos sean suficientes para hacer arrancar tu imaginación, que a final de cuentas se trata de eso. Lo mejor que puedes hacer para utilizar estos métodos es que escribas una historia en un solo día, o si puedes, estaría mejor de una sola sentada, ya que la intención real es ejercitar y despertar tu imaginación, y estoy seguro que te sorprenderás con el resultado. Estos ejercicios te pueden dar un buen margen de maniobra para tu creatividad, a la vez que te proporciona el marco suficiente o el contexto para guiarte en la escritura de una historia. El primer paso es que escribas una historia sobre algo que te haya ocurrido a ti. Empezar con una historia que conoces de tu propia vida es una forma muy buena de comenzar para eventualmente llegar a tener un relato con un peso más profundo y que tenga un significado real. Si por ejemplo eres un hombre o una mujer que lucha, digamos, contra la infertilidad y que no puede tener hijos, o quizás has pasado por un divorcio o una traición familiar, o has sufrido un robo, o la mujer u hombre de tu vida te rechazó por otra persona. Todas estas cosas son elementos que puedes convertir en una historia. Y lo más importante aquí es que no te sientas limitado por lo que realmente ocurrió en la vida real. Eso que ocurrió en tu vida es solo el punto de partida de tu historia. Como quien dice, aquí es donde entra la dramatización de la historia. Llevarla a un punto más alto y exagerado por el bien de la historia. Básicamente es hacerla más entretenida. Quizás en la vida real tuviste una enfermedad leve que te hizo quedarte en cama por varios días, pero nada grave realmente. Pero en tu historia debes subir un poco los riesgos. Quizás hacer una enfermedad extraña y poco común, pero potencialmente mortal. O tal vez en la vida real estuvieras enamorado de alguien, pero para darle más sabor a la historia, añades a otra persona que compite por la atención de tu amado o amada. Entonces, tu historia se convierte en una especie de triángulo amoroso. ¿Entiendes de qué va todo esto? ¿Qué tal una historia en la que bases tu experiencia en crecer en un barrio bravo y peligroso? ¿O qué tal una historia que se inspire en tu experiencia como un ateo pero en un entorno religioso? O puede ser que te inspires en un viaje que hayas hecho a un lugar remoto y muy diferente al tuyo. O tal vez contar la experiencia que tuviste en un trabajo que nunca te gustó o, por el contrario, que te gustó bastante. La verdad es que todos podemos escribir cientos de historias sobre nuestra propia experiencia. El punto clave es utilizar esa experiencia y exagerarla un poco o dramatizarla para introducirla así dentro de una estructura de una historia. El segundo paso es escribir la misma historia pero desde un punto de vista diferente. Este, sin duda, es un paso esencial porque te enseña a rotar y pensar entre un montón de perspectivas diferentes y de este modo intentar encontrar la perspectiva exacta desde la cual contar tu historia. El primer paso que ya comenté se trata de contar una historia de alguna experiencia tuya, pero al fin y al cabo, puede que la mejor forma de contar la historia no te tenga a ti como protagonista. Y muchas veces se pueden encontrar historias increíbles si se contaran desde otro punto de vista, es decir, desde otro que no hubiéramos imaginado. Por ejemplo, digamos que puede ser desde el punto de vista de tu vecino o de tu cónyuge o pareja, o el de los hijos, o incluso digamos el de un desconocido que pasaba por ahí cuando sucedió el acontecimiento. Ahora bien,
Digo que este es un gran paso porque no creo que realmente puedas entender tu historia hasta que la hayas contemplado y analizado desde múltiples puntos de vista. ¿Y cómo elegir entre todos esos puntos de vista? Pues lo ideal es elegir uno que desde la perspectiva de alguien tenga algún riesgo o que tenga algo en juego en la historia. Es decir, ¿qué pasará si no consiguen lo que quieren? Una esposa podría tener su matrimonio en juego. Un marido puede tener su carrera en juego. Un vecino podría tener su propia felicidad en juego y tal vez esté considerando el suicidio o algo así. Y mientras juegas con estos puntos de vista, es posible que acabes con un punto de vista muy extraño, como desde el punto de vista de Dios o del diablo, o desde el punto de vista de un objeto inanimado, como una casa o un bosque o de un fantasma, etc. Lo importante es que no tengas miedo de considerar muchas opciones para el punto de vista desde el que podrías contar una historia. El tercer paso consiste en crear una especie de reloj de cuenta regresiva, o en otras palabras, un deadline o un tiempo límite para cumplir con el objetivo. Esto es una cuenta regresiva para un acontecimiento concreto. Imagina, por ejemplo, una historia que hable de un protagonista que se prepare para un concurso de bandas musicales y que debe ganar el primer premio porque necesita urgentemente el dinero para pagar la operación de su padre. O tal vez una historia de viajes por carretera o road movie. Estos están estructurados de tal manera que el espectador desea fervientemente que el protagonista llegue a su destino final. O imagina una historia de un romance de verano. Esta historia está confinada dentro de un periodo de tiempo, es decir, el verano. Así que ya sabemos que hay un punto final cuando llegue el final del verano, y que esa historia de amor acabará también al mismo tiempo, y el lector o la audiencia está ansioso por ver de qué manera se terminará. Esto le da al lector o a la audiencia algo que esperar. Están en una cuenta regresiva hasta llegar a ese acontecimiento culminante. Y esto es muy efectivo, ya que crea tensión y suspenso en la historia, porque el lector quiere saber cómo va a terminar. El ejemplo más sencillo y clásico de esto es que pienses en la cuenta regresiva o el deadline que tiene Cenicienta, es decir, la medianoche en la que ella va a transformarse de nuevo. Y buenos momentos de tensión se crean poco antes de que llegue ese tiempo límite. Esa es la sensación que se busca al crear esta cuenta regresiva, para que los lectores o la audiencia estén expectantes por ver lo que ocurre. Imagina una historia donde la protagonista tenga 20 minutos para conseguir $100,000 para salvar la vida de su novio. La intención es que con esto siempre hay mucho en juego o en riesgo, lo cual se traduce en mucha presión y tensión. El cuarto paso es crear accesorios u objetos importantes para la historia o para los protagonistas. Los ejemplos más famosos de esto serían el anillo del Señor de los Anillos o la perinola de Inception, que esta funciona para saber si los protagonistas están dentro de un sueño o es la realidad. Si introduces objetos en tu historia, es importante que entiendas que los objetos nunca deben ser meros objetos en las historias de ficción, ya que siempre deben estar dotados de propósitos importantes para la historia. Son una especie de tótems, ya que deben tener un gran poder y significado. No los uses solo porque sí, o digamos porque tú crees que se ve bien que el protagonista tenga una navaja solo porque lo hace ver rudo. Dale un significado relevante. Podría ser cualquier tipo de objeto, una pulsera, un timbre postal, un juego de cartas, etc. Y aquí algunos consejos para elegir un buen objeto. Siempre es bueno tener algún tipo de vínculo sentimental con ese objeto. Hay que buscar la manera de que ese objeto intervenga de algún modo en la trama de la historia. Y como ya lo mencioné, debes asegurarte de que ese objeto sea necesario para la historia. Y que si lo sacaras de la historia, esta ya no funcionaría sin ese objeto. Y por último, yo recomendaría que intentes no elegir un objeto típico, sino un objeto ligeramente raro o más inusual. Un anillo de compromiso podría ser un objeto poderoso por el sentimiento o por el valor que contiene, pero también podría ser un objeto demasiado cliché. Ahora bien,
Si introduces un objeto, no hagas que ese objeto aparezca solo una vez dentro de la historia y que luego desaparezca sin más. Lo ideal es que el objeto aparezca en todos los momentos de la historia, es decir, al principio, en el medio y al final. Aunque hay algunas ocasiones en las que una historia gira en torno a un solo objeto, pero esto no es necesario siempre. Puede ser simplemente una especie de objeto simbólico para uno de los personajes. Por ejemplo, imagina un armario con un vestido de novia y un smoking elegante. Esto puede ser un símbolo del amor y de la unión de una pareja. Pero ¿qué tal si al final de la historia solo vemos el vestido de novia colgado en el armario? Pues eso sería un claro ejemplo de la ruptura de esa unión. Recuerda que los objetos funcionan tanto como símbolos como elementos importantes para la trama, así que utilízalos como mejor te convenga. El quinto paso es crear una situación de transición importante o de vida. Un momento de transición es un momento crucial en la vida de un personaje, en el que pasa de un modo de existencia a otro, de una etapa de vida a la siguiente. Esto puede ser un cambio de trabajo, puede ser una mudanza a otro país o ciudad, también puede ser un divorcio o un matrimonio, o un personaje que se convierte en millonario o uno que se queda en la pobreza total, o tal vez un soñador que empieza a vivir aventuras reales. Un ejemplo claro es la película Minority Report. La transición del personaje de Tom Cruise es cuando deja de ser el jefe de la unidad de precrimen y empieza a ser el sospechoso principal de un crimen que aún no se ha cometido. Ahora bien, si estás intentando encontrar el momento de transición, una buena técnica para hacerlo es averiguar qué puede ocurrir que cambie el status quo del protagonista a un nuevo mundo, y muy pero muy diferente. Ese es el momento de transición. En algunos casos, esa situación de transición puede ser algo muy pequeño, puede ser muy delicado y sutil, no tiene por qué cambiar la vida del protagonista en extremo. Puede que necesites un pequeño momento de transición. Podría ser una transición muy interna para tu personaje, pero que sea algo que lo saque de su zona de confort. El sexto paso consiste en añadir un acontecimiento actual importante. Recuerda que para el lector, lo importante es conectar de algún modo el mundo real con la historia que está leyendo. Digamos que el lector o la audiencia se adentra en una historia a través de puntos de referencia reconocibles, y esto se hace añadiendo acontecimientos reales dentro de la historia. Y digamos que de cierto modo por eso funcionan muy bien las historias basadas en hechos reales. Para la audiencia es mucho más fácil conectar con una historia si pueden entrar y ver inmediatamente un personaje famoso que reconocen o un acontecimiento histórico con el que ya están familiarizados. Por ejemplo, si una historia tiene lugar en una cena de Navidad, el lector automáticamente tiene una conexión con esa historia. Saben lo que significa, ya que también han estado en una. Tienen emociones al respecto y así es como entran en una historia. Y lo que es aún mejor, cuando llegue el momento de comercializar esa historia, pues tendrás un punto de contacto que podrías utilizar para el marketing, porque esto es algo que los lectores se pueden aferrar muy rápidamente. Por ejemplo, una historia que suceda el día del asesinato de John Lennon, o el día que se terminó la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo cuando el Chapo Guzmán se escapó de la cárcel. Esto también ayuda al ser un elemento de veracidad. El lector siente que esta historia es verdadera porque hay acontecimientos del mundo real y personas del mundo real que la habitan. Es solo una cosa más que convence al lector de que la historia parece verdadera. Ahora bien, no se trata simplemente de nombrar a una persona famosa o un acontecimiento histórico. Esto debe ser de algún modo algo central en la historia. Por ejemplo, si estás escribiendo una historia de delincuentes, pues mencionar al Chapo puede ser una buena idea. Pero si es un romance o una comedia romántica, mencionar a ese criminal puede que no signifique nada para el espectador. A menos, claro está, que quieras contar un romance entre dos líderes de mafiosos o narcos enemigos.
Busca que el contexto del hecho real se relacione con la historia que estás contando. Y sí, las noticias o los sucesos mundiales de la actualidad son siempre una buena idea para incluir en tu historia. El séptimo paso es añadir fuerzas opuestas a tu historia. Esto es básicamente crear oposiciones u opuestos dentro de la historia, y la mejor forma de hacerlo es creando a personajes opuestos. Esta no es la única manera, pero es por la que normalmente se empieza. Por ejemplo, ¿qué tal si en tu historia introduces a un personaje culto y sabio, pero lo pones con un ignorante e inculto? O imagina una relación entre una mujer de 25 años, poco experimentada, con un hombre de 45, alguien más experimentado y depredador. O un personaje muy intolerante y de mente muy cerrada, con otro personaje de mente abierta y generoso con el prójimo. Todos estos son personajes contrastados. También lo que puedes hacer es establecer oposiciones, como un ganador contra un perdedor, algo así como un cazador contra su presa. Cuando tienes fuerzas opuestas en tu historia, estás creando tensión, porque esos personajes van a chocar entre sí y habrá mucho conflicto, lo cual es la parte esencial de cualquier drama. Y cuanto más opuestos sean tus personajes, más posibilidades tienes de ponerlos en conflictos mucho más fuertes. Así que tu trabajo como escritor consiste en distanciarlos más entre sí, en exagerar sus diferencias, porque ese espacio te dará mucho margen narrativo para jugar y divertirte y crear conflictos poderosos. El octavo paso es que le incluyas el tipo de estructura ideal para la historia. Hasta aquí te he hablado de herramientas centradas en ciertas partes de la historia, pero ahora vamos a ver la historia en su conjunto y pensar cómo damos forma a esta historia, qué sucede secuencialmente en una trama. Existen distintos tipos de estructura de historias, pero por ahora te voy a hablar de dos estructuras que te pueden funcionar como base inicial. La número 1 es la pirámide de Freytag. Esta es una opción para estructurar el argumento de una historia. Esto es que primero empiezas con una exposición, que es básicamente la introducción, después una especie de acción ascendente, luego un momento culminante o un punto de no retorno. Luego tienes una acción descendente para terminar en el desenlace de la historia. La pirámide de Freytag es la estructura clásica de una tragedia, así que puede que el clímax llegue en el 90% de la historia, en lugar de justo en la mitad. Evidentemente, como esto no es una fórmula, esta herramienta puede modificarse en función de las necesidades que se tengan y del tipo de historia que estés contando. Otra buena estructura es la de los 7 puntos. En ella se empieza con un gancho y luego se avanza a través de una serie de giros argumentales y puntos de quiebre. Recuerda que estos puntos de quiebre son acontecimientos externos que obligan a tu personaje a actuar, mientras que los acontecimientos o giros argumentales son cosas que hace tu personaje para hacer avanzar la historia. De este modo, la historia va escalando hasta llegar al segundo giro argumental, el clímax y la resolución. Considera la posibilidad de utilizar una de estas estructuras narrativas para tu historia, pero no te sientas absolutamente obligado. Siempre tienes mucho margen para cambiarlas si es necesario para adaptarlas al tipo de historia que quieres contar. Sigue la estructura que funcione y sea la ideal para despertar emociones en el lector o en el espectador. Y ahora, el último paso, y puede que este sea el mejor de todos, y se trata de la experimentación. En otras palabras, prueba cosas locas, diferentes y originales. Los 8 pasos anteriores eran como muy definidos, en los que sin duda sí hay espacio para ser creativo, pero en general parecen ser muy prescriptivos, de modo que parecen fórmulas, y obviamente lo que menos queremos es eso. Experimentar básicamente dice, desecha todo lo que te acabo de decir e intenta algo diferente. Para experimentar existen infinidad de ejemplos, pero déjame darte unos ejemplos de cómo puede ser que estos experimentos vayan realmente bien en una historia. A partir de esto, tú te puedes volver más creativo e incluir lo que te venga en gana. Por ejemplo, intenta escribir una historia que esté basada en otra forma de escritura.
Por ejemplo, una película en forma de obra de teatro o viceversa, o una novela en formato de serie de televisión, en la que incluya todos los capítulos de la novela y que sea fiel a ella al 100%. O haz una historia solo basado en los títulos de cada capítulo de una novela. O quizás puedes utilizar una fórmula matemática para crear una historia. Puedes basarte tal vez en el código Fibonacci. O puedes utilizar los 12 pasos de los alcohólicos y adictos. O tal vez también puedes utilizar las fases del duelo para inspirarte para crear una historia de un personaje que viva cada paso. ¿Qué se te ocurre con todo esto? ¿Qué otro tipo de métodos de este tipo se te ocurren? Otra cosa que puedes hacer es tomar las pinturas de una exhibición de un museo y relacionarlas para así crear una historia. Puedes escribir también una historia de tipo metaficción, es decir, rompe la cuarta pared y habla directamente con el lector o el espectador y señala lo inverosímil de una coincidencia en tu historia. Otra opción es hacer que el narrador de tu historia o el personaje principal no sea de fiar. ¿Cómo le harías para tergiversar la verdad de los hechos de la historia? Otra manera de experimentar es intentar escribir con ciertas restricciones. Por ejemplo, no utilices diálogos en una historia, o elige dos objetos, como una espina y una campana, y busca la forma de relacionarlos en una historia, o simplemente incluye esos objetos como símbolos importantes y obviamente dales un significado importante. El experimentar abre tu mente a todo tipo de posibilidades. Y lo mejor es que todas esas posibilidades pueden llegar a ser únicas y originales, y las puedes aplicar muy bien para escribir una buena historia. Por eso, a mi parecer, este es el mejor método o el mejor paso de los 9 que te di para escribir una historia, ya que existen infinidad de maneras para experimentar y crear historias únicas, y así logres escribir una gran historia que quedará en la mente de la audiencia o el lector para siempre. Si te funcionan estos consejos, te pido que compartas este video y dale me gusta. De este modo me apoyas a seguir creando contenido. Y recuerda que para escribir no existen las fórmulas, pero sí las herramientas que te pueden servir para escribir mejores historias. Así que a escribir se ha dicho.